Ayer tuve un sueño terrible en él. Estaba el Talibán y había helicópteros militares. He tenido varios sueños así desde el inicio del operativo militar en Swat. Mi madre me hizo el desayuno y me fui a la escuela. Me dio miedo ir porque el Talibán lanzó un edicto en el que prohíbe a las niñas ir a la escuela. Solo vinieron a clase 11 de las 27 alumnas. El número bajó por el edicto del Talibán. Mis 3 amigas se fueron por esta razón con sus familias a Pechar, Lahore y Rawalpindi. Este texto fue escrito en el blog de una niña talibana de apenas 16 años que en ese entonces luchaba para poder asistir a la escuela, aun con el miedo de que su propia vida pudiera estar en peligro. La historia de esta semana nos revelará la increíble vida de una niña que recibió el Premio Nobel de la Paz por sobreponerse a los miedos, incluso al riesgo de perder su propia vida por lo que ella creía, por el derecho a estudiar. Esta es la increíble historia de Malala. Ponte cómodo porque aquí comienza Historias Inspiradoras. Cuando todo estaba perdido y la meta parecía inalcanzable, se pusieron de pie y superaron todos los obstáculos que les puso la vida. Relatos basados en historias reales de personas que con pasión y coraje hicieron realidad sus sueños. Desde Santiago de Chile, para todo el mundo, aquí comienza Historias Inspiradoras, con la conducción de Luis Pacheco. El 9 de octubre de 2012, Malala Yousafzai recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, al noreste de Pakistán. El motivo del ataque perpetrado por el Talibán era claro. Esta joven de 16 años se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas en su país. El mundo reaccionó con horror. Su padre se preparó para lo peor. Mientras acompañaba a su hija en el helicóptero que la trasladaba de urgencia desde el valle de Swat hacia un hospital militar en Peshawar, le pedía a sus familiares que iniciaran los preparativos para el funeral. Pero después de varias semanas de cuidados intensivos, Malala sobrevivió y aunque las balas del Talibán cambiaron para siempre su vida, no hicieron mella en su determinación de luchar para que las niñas en su país pudieran tener acceso a una educación gratuita y obligatoria. En su primera entrevista en profundidades del ataque, Malala conversó con la BBC sobre la necesidad de entablar un diálogo con los extremistas como el único camino posible para alcanzar la paz, y recordó en detalle lo ocurrido aquel fatídico 9 de octubre. Pero, ¿quién es Malala? Malala nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Hija de Siuddin Yousafzai, tiene 2 hermanos. Cuando tenía 13 años, se hizo célebre gracias a un blog que escribía bajo el seudónimo de Gul Mackay para la BBC, en donde narraba su vida bajo el régimen de Tehrik-e-Taliban Pakistán, organización terrorista asociada al movimiento talibán, que proclama el extremo religioso islamismo y el yihadismo. Ella vivía en el valle del río Swat. Los talibanes obligaron a cerrar las escuelas privadas, prohibiendo la educación de las niñas entre el año 2003 y 2009.
En ese año el documental Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer, dirigido por Adam Ellick de New York Times, presentó a Malala y la imposibilidad de educación para las mujeres en esas zonas. El informe publicado por el ejército aseguraba que los talibanes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170 escuelas y colocado bombas en otras 5. Cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en Swat, Malala utilizó su fama para promover el derecho a la educación. Aquel 9 de octubre de 2012, por la tarde, Malala salió de la escuela como cualquier otro día y se subió al autobús que lo esperaba a la salida. Era un viaje corto, un camino que se podía hacer fácilmente a pie. Había que pasar un descampado donde los niños solían jugar cricket y luego bordear la ribera del río hasta llegar a su casa. Sin embargo, su madre le había advertido: ahora que estás creciendo y la gente te conoce, no debes ir caminando, debes ir en carro o en autobús para estar más segura. Iba sentada, charlando con su amiga Moniva, pensando en los exámenes que había rendido aquel día y los que tenía aún por delante, cuando notó algo inusual. La carretera parecía desierta. Momentos más tarde, a unos 90 metros de la escuela, 2 hombres pararon el autobús y preguntaron quién era Malala. Ella no se acuerda de cómo eran, pero su amiga Moniva sí. Parecían 2 estudiantes universitarios, dijo. Se estima que 3.3 millones de niñas menores a 9 años no forman hoy parte del sistema educativo en Pakistán. Moniva pensó que eran 2 periodistas que querían entrevistar a su amiga famosa. Aunque Malala escribía este blog anónimo para el servicio de la BBC, donde hablaba de sus miedos y esperanzas para seguir yendo a la escuela, no dudaba en expresar públicamente sus opiniones sobre el derecho de las mujeres a la educación y había participado en un programa de televisión nacional en el que habló con valentía acerca de este tema. Pero rápidamente Moniva se dio cuenta que se trataba de otra cosa. La mirada de Malala traslucía el temor. Los hombres comenzaron a disparar. Las 2 niñas que iban sentadas al lado de Malala también resultaron heridas. Escuché los disparos y luego vi mucha sangre en la cabeza de Malala, rememora Kainat, una de sus amigas. Cuando vi toda esa sangre sobre Malala, me desmayé. Pasaron largos 10 minutos antes que alguien se acercara a ayudar a las niñas aterrorizadas. En ese momento, nadie se hubiese imaginado que el talibán podía atacar a una pequeña niña. Es cierto que hubo varios incidentes en los que el talibán quiso darles una lección a las mujeres. A principios de 2009, una bailarina acusada de inmoralidad fue incluso ejecutada. Pero en 2012, los peores días del talibán ya habían pasado en la región de Swat. Un operativo militar de grandes proporciones había despejado a la mayoría de los militantes y los que permanecían allí mantenían un perfil muy bajo. La vida seguía su curso normal para la gente normal, pero para quienes expresaban su opinión era un momento muy peligroso, dijo Malala respecto a esa situación. Ella no se quedaba callada. Después del incidente y de ser hospitalizada en Peshawar primero y luego en Islamabad, Malala despertó de un coma inducido a mediados de octubre en Birmingham, Inglaterra, a donde fue trasladada para asegurar su vida. Abrí los ojos y lo primero que vi fue que estaba en un hospital. Veía médicos, enfermeras. Le agradecía a Dios por haberme dado una nueva vida. Contra todo pronóstico, su recuperación fue asombrosa. Un tributo no solo a la calidad del cuidado que recibió, sino, dicen los médicos, a su propia resistencia y determinación. Tras una serie de operaciones para restituir su capacidad auditiva en uno de sus oídos y para reconectar un nervio facial que le devolviese el movimiento aparte de su rostro, Malala dio un paso crucial que demostró en qué medida había superado el incidente del autobús. Malala celebró su cumpleaños con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede central de las Naciones Unidas de Nueva York.
dijo ante la multitud que la ovacionó de pie las siguientes palabras: un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar al mundo. Cuando vi a 400 jóvenes de más de 100 países, me dije: no solo le estoy hablando a la gente de Estados Unidos y otros países, le estoy hablando a todas las personas del mundo. Fue su reflexión después de este evento. Su discurso no solo se ciñe a la educación. En la entrevista que Malala brindó a la BBC, enfatizó la importancia de lograr un diálogo con el talibán para alcanzar la paz. La mejor forma de resolver los problemas y luchar contra la guerra es a través del diálogo, dijo. Eso no es un tema para mí, es el trabajo del gobierno y es también trabajo de Estados Unidos. Pidió apoyo internacional para seguir adelante con su cruzada. Esta increíble luchadora, esta increíble niña, mujer, que avanzó a pesar del miedo, a pesar de poner en riesgo su propia vida, nos deja una increíble lección. En 2013 fue elegida por la revista Time una de las personalidades más influyentes del mundo. El 10 de octubre del 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz junto al hindú Kailash Satyarthi, activista por los derechos de los niños, convirtiéndose en la ganadora más joven en obtener este premio. Ambos fueron premiados por su lucha en contra de la opresión infantil y a favor del derecho de los niños a la educación. Sobre Malala, el comité recalcó que, a pesar de su juventud, ya ha luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con su ejemplo que niños y jóvenes también pueden contribuir a mejorar su propia situación. Ella lo hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha heroica, se ha convertido en portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación. En menos de un año, la niña del Valle de Swat se ha convertido en un fenómeno global. Sin embargo, pese a su fama, pese al tremendo atentado que sufrió contra su propia vida, pese al peligro, Malala sigue pensando en volver a Pakistán e ingresar a la arena política. Muchos temen que regresar comprometa su seguridad. Otros ven con ojos críticos la tensión que está generando a su alrededor, especialmente en el occidente. También hay quienes creen que cuanto más tiempo pase fuera de su país, más difícil será que la reconozcan allí como una verdadera pakistaní y que no la identifiquen con Occidente. Pero a Malala no parecen importarle las críticas. Todos tienen derecho a expresar sus sentimientos, dice, y yo tengo derecho a decir lo que quiero. Quiero hacer algo por la educación. Ese es mi único deseo. Críticas aparte, lo cierto es que Malala es una joven singular, con una sabiduría poco frecuente en niñas de su edad, sensible y centrada. En sus pocos años ha experimentado lo peor y lo mejor que pueden ofrecer los seres humanos, tanto de parte de los médicos que se ocuparon de ella con grandes cuidados, como las miles y miles de personas que le brindaron su apoyo, como de parte de aquellos que la agredieron. La voz de la niña que el talibán trató de silenciar se amplificó hasta llegar a lugares inimaginables. Cuando la BBC le preguntó qué creía que el talibán había logrado ese día, Malala respondió con una sonrisa: creo que estarán arrepentidos de haberle disparado a Malala. Ahora ella, dijo, refiriéndose a sí misma en tercera persona, la escuchan en cada rincón del mundo. Malala, un ejemplo de vida que nos entrega una lección extraordinaria de sobreponerse a los miedos, a ese miedo que hoy te paraliza, a ese miedo que te impide llegar a tus metas. Esta mujer que con el convencimiento de que estaba haciendo lo correcto, luchando por la educación de las niñas de su país, las niñas del mundo, que hoy, debido a barreras culturales, no tienen acceso a la educación,
Ella pone por encima su propia vida para luchar por este objetivo y lo logra, llegando a tener connotación internacional, recibiendo grandes galardones. Pero más importante que eso para ella es entregando este mensaje. No importa lo que suceda, no importa cuánto te impidan alcanzar tu objetivo, lucha por lo que crees. Tremendo ejemplo de esta gran mujer. Hoy conocimos la historia de Malala. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya brindado esta cuota de empuje, de optimismo, de esperanza, de que es posible alcanzar los sueños cuando eres capaz de sobreponerte a los miedos, a sacar adelante, a sacar de ti esta pasión y coraje necesarios para alcanzar tus sueños. Me despido en esta oportunidad. Les deseo una extraordinaria semana, una semana llena de logros, de emprendimientos, de superar esos miedos. Y los invito a ponerse en contacto con este espacio y recomendarme cuál es la historia inspiradora que quieres escuchar en el próximo capítulo. Envíame tus comentarios, tus sugerencias al correo lpachecop@gmail.com. Puede que esa historia, esa sugerencia sea nuestra próxima historia inspiradora. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao.